Buenos días, bienvenidos a nuestra charla de sanidad vegetal, que vamos a hablar de TRIPS. Gracias por asistir, gracias a los que lo veis en diferido. Este tipo de charlas, este tipo de actuaciones no podrían ser posibles sin la ayuda y la colaboración de nuestras entidades, aparte de queridas, son entidades con las que llevamos décadas colaborando y que siempre han estado ahí y que creemos que van a seguir ahí. Hoy nos acompañan José Catalán, que es del Grupo de Entomología de Libia, al cual aprovecho para felicitar a todo el equipo de Libia por el descubrimiento de Tamarixa citrícola como una posible alternativa a esto que nos está dando tanto miedo, aunque no es el objeto de hoy de la charla, que vamos a hablar de TRIPS, pero bueno, sí que quiero hablar de esto, y gracias a Livia por el trabajo que están realizando con el tema de HLB. Un trabajo que, por otra parte, bueno, pues para nosotros es nada nuevo, el que tengamos aquí a gente tan buena, y vamos a animarles a que sigan en la línea y reivindicar su trabajo. Después, Vale. José Catalán nos hablará de la evolución de Streptotips en la Comunidad Valenciana en primavera y verano. Y después, Manuel Gómez, es el responsable de desarrollo de Viola en Iberia, es uno de nuestros asociados y, bueno, pues, ya contamos con estos dos partners, ¿vale? Ya contamos en su momento en la primera jornada que hicimos sobre TRIPS el 1 de abril. Aquella jornada se nos emplazó a todos vosotros y, bueno, a los asistentes a volver a vernos después del verano. Aquí estamos, 6 meses después, y a ver qué había pasado, ¿no? ¿Qué había pasado este verano? Claro, teniendo en cuenta que aquí en las Trips parecía que había, no voy a decir psicosis, pero sí falta preocupación más que razonable. Pues vamos a ver qué ha pasado con las Trips en la Comunidad Valenciana. Pero es que resulta que este verano hemos tenido en Almería un brote muy fuerte de Parvispinus, y para eso nos acompaña Manuel Gómez hoy, para contarnos qué ha pasado, cómo lo aplicamos esto a viveros. Vamos a ver de qué manera orientamos los conocimientos a la viverística. Este es el objetivo de estas charlas, que no las podremos realizar sin la colaboración de la Generalitat Valenciana y de la Consellería la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Sí que quisiera también comentaros que es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos una serie de organismos que nos están apoyando, pero que debemos el animarlos a seguir con ello. Aprovecho y lo digo. Ya os digo, desde la Asociación Profesional de Flores y Plantas, Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana, os damos la bienvenida a esta jornada, y no me voy a enrollar más, que yo aquí tengo poco más que decir. Y quiero dar paso ya a José Catalán, de Libia, del Grupo de Entomología de Libia, que lo tenemos por aquí. José, buenos Hola, días, buen día. buenos días. ¿Hola? Sí, ¿se me escucha? No Sí, te soy escucho. A ver, un momentín. Espera, a ver. Sí, a ver si soy yo el que te tiene muteado. Espera. Ah, sí, sí. ¿Qué ¿Se me pasa? escucha? ¿Qué tal? Muy bien, dime. ¿Se me escucha o no? ¿No se me escucha? Sí se escucha. Se escucha. ¿Se escucha? Vale. Adelante, José, perdona. Vamos con ello. Vale, nada. Pues nada, Eduardo, gracias por tus palabras y nada, agradecer eso a la asociación, la invitación a este tipo de jornadas, que un poco para eso estamos, y darnos este foro para presentar un poco y dar a conocer, pues, todo el trabajo que estamos realizando, concretamente con el Streptotrips auranti durante todo este año. Un poco, bueno, voy a compartir la pantalla para la presentación. ¿Me confirmáis que se ve bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí. Vale. Pues nada,
Un poco eso, como decía Eduardo, hace 6 meses hicimos una presentación. Veréis que un poco lo de la presentación es el mismo, lo que pasa es que hemos ido evidentemente añadiendo pues todas aquellas novedades, investigaciones que hemos ido recopilando y que tenemos resultados, yo creo que bastante interesantes a lo largo de estos meses. Como sabéis, nosotros nos centramos desde el punto de vista del estudio de este TRIPS, del daño que puede hacer en cultivos al aire libre, sobre todo en cítricos y caqui. He intentado enfocar la charla, sabiendo el foro en el que estamos, a ver qué beneficios o qué cosas positivas podéis sacar o podemos sacar que sean aplicables a vuestro sector, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay algunas diferencias desde el punto de vista del enfoque de la gestión de plagas de ser un cultivo al aire libre a ser en vivero. Entonces, un poco he intentado enfocarlo a vuestra problemática, entendiendo que la problemática es eso, la planta en vivero ornamental. También sé que hay muchos asociados de cítricos y de frutales. Intentaremos darle un enfoque y, si no, cualquier duda que surja, pues sin dudarlo, pues la planteáis e intento solucionarlo. Bien, como veis, el título de la charla es Evolución de Stirtotrips aurantia en la Comunidad Valenciana. Como os digo, no vamos a solo tratar qué evolución ha tenido la plaga a lo largo de la Comunidad Valenciana durante este periodo, esta primera campaña, donde estamos haciendo un seguimiento exhaustivo, sino que también vamos a ir viendo pues, los resultados de aquellos estudios puntuales que hemos considerado que son importantes a la hora de hacer frente para la gestión de esta plaga. A modo introductorio, pues nada, un poco generalidades de esta plaga. Ya lo comentamos en la charla anterior, es una de origen sudafricano. Se detectó por primera vez en España en el 2020 en Huelva y fue el año pasado cuando se tuvo el primer reporte oficial aquí en la Comunidad Valenciana. Pues desde ese momento hasta hoy pues podemos considerar que está presente prácticamente en todas las zonas agrícolas de importancia de la comunidad, como podéis ver en el mapa que os muestro ahí en el centro de la diapositiva. Entrando ya un poco más en detalle lo que es el insecto en sí, pues es un TRIPS, como los muchos que sufrimos en diferentes cultivos. Este TRIPS se caracteriza por ser un TRIPS pequeño, realmente pequeño, como podéis ver en las fotografías de a la derecha de la diapositiva, pues las hembras, que es el ejemplar más grande, apenas mide 1 milímetro de longitud, y esto dificulta a veces pues tanto trabajar con él como identificarlo, como aplicar algunas medidas de defensa contra este TRIPS. El aspecto que tiene es un aspecto amarillo claro. Se puede diferenciar, si tenemos un buen material, una buena lupa con buenos aumentos, pues diferentes bandas a lo largo del abdomen, que esto no todos los TRIPS lo tienen, pero bueno. También se caracteriza, y la importancia que tiene este TRIPS y que ha adquirido durante el año pasado es porque evidentemente los daños que produce atacan directamente a la calidad externa del fruto. Hay que decir que es a la calidad externa, no a la calidad organoléptica de lo que es el fruto, pero sí a lo que es la estética de la piel. Y si lo comparamos, por hacernos una referencia del tamaño que puede tener este TRIPS, en la fotografía de la izquierda podemos ver un TRIPS muy conocido, yo creo que es el más citado como plaga, tanto de planta ornamental en viveros como en hortícolas, que es el TRIPS Fanchina occidentalis, el TRIPS de las flores, que la tenemos en la parte superior, a la izquierda la hembra y a la derecha el macho. Y en la parte inferior de la fotografía, pues de la imagen, tenemos la hembra a la izquierda y el macho a la derecha de Stirtotrips aurantia. Como podéis ver, pues hay una diferencia de tamaño bastante notable. Si vemos los hospedantes, nos podemos dar, viendo estas fotografías, estas imágenes, nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene este TRIPS, sobre todo en nuestra agricultura, porque como hospedantes tiene citados en los cuales es capaz de hacer daño, pues tenemos todo el grupo de cítricos, cultivos tan importantes como el caqui, la uva de mesa, el granado o el aguacate, entre otros. Sí que es verdad que en el aguacate hasta ahora no hemos tenido ningún reporte importante de daños, lo cual no quiere decir que en un futuro cambien algunas circunstancias y se puedan dar.
Bien, enfocándolo un poco al interés que podéis tener los asociados de Asplant, he intentado recopilar de la estadística que tiene la Consellería de la planta ornamental que se produjo en el año 24 en la Comunidad Valenciana y ver que de toda esa planta que producimos aquí en la Comunidad Valenciana, que producís vosotros los viveros, qué especies podían ser objeto de daño de este TRIPS. Si vamos al grupo de árboles, podéis ver que en la tabla Olea europea es la que más se produce, el olivo es el que más se produce con diferencia, con 4 millones de unidades, pero si bajamos, pero en el top 10, digamos, en los 10 primeros aparece Albizia. Esta especie sí que está citada como huésped de Strychniotrips y sí que podíamos tener problemas con ella a la hora de producirla. Y un poco más abajo, ya con menos unidades producidas, estaría la grevillea, que también es susceptible de ser atacada por Strychniotrips. En cuanto a los arbustos, pues tenemos dos, yo creo que muy conocidas, dos especies muy conocidas. Por un lado está la rosa, que estamos entre los 5 primeros más producidos, la rosa, y el viburnum, que es una especie que se utiliza mucho en jardinería y en alineaciones y setos, ¿vale? Lo que no sabemos realmente aquí, así como os he mostrado antes en los frutos de los cultivos y veremos ahora qué daños producen estos frutos, aquí no sabría deciros, he estado buscando la información y no está tan claro cuál sería el daño que cabría esperar en estas especies y si sería un daño muy grave o no producido por la alimentación de este TRIPS. Entonces es una cosa a explorar y que de momento nosotros, porque no hemos estudiado, no sabemos qué repercusión podría tener en estos cultivos, en estas especies. Bien, otra de los grupos que está citada en esta estadística del 2024 son los grupos de cítricos ornamentales. Ahí sí que estarían todos incluidos, serían susceptibles de ser dañados, de ser huésped de este TRIPS. En frutales ornamentales, pues destacaríamos la uva, el granado y el caqui. Y ya en especies, en este otro grupo de plantas de interior con flores, pues destacaríamos el calanchoe, que el calanchoe incluso en otros países lo utilizan como, o en otros centros de investigación, lo utilizan como huésped de cría de este TRIPS para hacer luego ensayos en laboratorio y en semicampo. Esto no quiere decir que a día de hoy tenemos esta lista, pero esta lista está en constante evolución y podríamos ir incluyendo a algunas especies que hoy en día no las tenemos marcadas como huésped. Bien, si pasamos a la biología, este TRIPS presenta una biología típica de los TRIPS fitófagos, es decir, las hembras ponen el huevo en el interior del tejido vegetal. De este huevo, como podemos ver en la imagen, sale una larva. Esta larva es móvil y se alimenta. Pasa por un segundo estadio esta larva o esta ninfa que también se alimenta y aquí es donde se considera que produce los mayores daños. Una vez avanza del segundo estadio, pasaríamos a un estado de pupa que pasa por dos, prepupa y pupa, y en este momento es donde deja de ser, no se queda inmóvil totalmente, tiene cierta movilidad, pero consideramos que es inmóvil y deja de alimentarse. Y en este punto es donde parte de esta población se lanza al suelo a realizar la pupación y hay otra que no tenemos todavía, no sabemos qué porcentaje y en qué condiciones esto se produce o no. Parte se tira al suelo a hacer la pupación y parte se queda en el árbol en recovecos, en hojas tipo que puedan tener galerías de mirador donde ellas encuentran un refugio y ahí realizan la pupación. Después de pasar esta pupación sale otra vez el adulto que vuelve a colonizar el árbol y completaríamos el ciclo. Algunos aspectos también importantes de este insecto y a tener muy en cuenta, y esto a lo largo de la charla veréis que hago bastante incidencia, es que es un TRIPS que va muy ligado a la fenología de la planta. Es decir, solo lo vamos a tener en la planta o solo se va a desarrollar de manera favorable si tenemos brotación tierna o frutos en formación, ¿vale?
tanto para la alimentación como para la puesta, la preferencia clara de este TRIPS es tener hojas o brotes en formación y frutos en formación también. Tiene poca atracción por las flores, lo cual no quiere decir que no lo encontremos alguna vez en flores, pero no como otros TRIPS tipo Bezotrips, que sí que la preferencia es clara por las flores. Y cuando tenemos fruto en los cultivos, la preferencia, el hábitat preferencial es debajo del cáliz. Bien, en cuanto a los daños, lo que os comentaba, tenemos muy bien datados y muy bien catalogados los daños que producen ciertos cultivos, no así los daños que podríamos encontrar en plantas de jardinería o en plantas de producción de vivero. En cítricos, debido a la alimentación que producen tanto los adultos como las ninfas o las larvas, que se alimentan del contenido celular de la epidermis, pues producen las cicatrices. Normalmente estas cicatrices son 2 líneas, no siempre es así, pero sí que es bastante frecuente, 2 líneas paralelas al nervio central que producen este tipo de deformaciones que podéis ver en las imágenes, y si el ataque es muy prematuro, incluso puede abortar estos brotes desde el inicio. En el fruto, como habíamos dicho hace 2 diapositivas atrás, las poblaciones tienden a ponerse debajo del cáliz. Y ahí, dependiendo tanto de la población que tengamos como del tiempo que esté esta población alimentándose, pues vamos a tener cicatrices o escarificaciones en la superficie de la naranja o del cítrico, pues más o menos extensas, ¿no? Podéis ver que este limón, por ejemplo, está prácticamente el 100% cubierto por cicatrices de alimentación de Schistotrips. En el cultivo del caqui, pues un poco lo mismo. El caqui sí que tiene la peculiaridad de que no solo se pone la población debajo del cáliz, sino que el caqui se pueden dar unas circunstancias debido también a temas climáticos y tal, de que la corola se queda pegada nada más después de la floración, y en el cuajado del caqui se queda la corola pegada en la parte apical del fruto, y este hábitat es muy idóneo para la proliferación de poblaciones. Entonces, al estar ahí alimentándose, produce los daños que también podéis ver aquí en las imágenes, en la imagen sobre todo de la derecha. Estos son también la alimentación debajo del cáliz. Y en otros cultivos, pues seguimos un poco el mismo patrón. La manifestación del daño puede ser un poco distinta, pero es siempre lo mismo. Se pone debajo del cáliz en el caso de los frutos, y la alimentación produce estas cicatrices en distintos cultivos. Bien, en cuanto a la ecología, que sería un poco la relación que tiene el insecto con el ambiente y con la planta sobre la que está, pues tenemos algunos datos un poco generales, también recogidos por la bibliografía que hemos podido ir consultando, y más o menos a lo largo de estos meses hemos podido ir confirmando algunas cosas, y otras se nos quedan más en dudas que tendremos que ir viendo si realmente se confirman. Os hablo, por ejemplo, del tema de las temperaturas. Según la bibliografía, por menos de 18 grados, por debajo de 18 grados no hay desarrollo de los huevos. Esto parece ser que sí que es así. No quiere decir que haya mortalidad, sino que simplemente, como es lógico con los insectos, cuando baja la temperatura se ralentiza el ciclo. El otro aspecto de que a más de 38 grados hay muerte de ninfas y pupas, esto sí que lo ponemos más en duda. Tenemos que analizar bien los datos que tenemos, pero creemos que esto será algo más de 38 grados lo que haga falta para que sean letales en la población de Schistotrips. Durante el invierno el ciclo se alarga, el ciclo puede durar hasta 45 días, y en verano estamos hablando de alrededor de 18 días, aunque si son veranos como los últimos que estamos teniendo, que la temperatura media es un poco más alta, pues estos 16 días se pueden convertir en 15 o 16. El clima seco y temperatura alta es el ideal para el desarrollo de esta plaga, y en el caso de los cultivos no así será, entiendo yo, en el caso del vivero, pero de producción de fruta el momento clave está en posfloración cuajado, cuando el fruto es susceptible de ser atacado. Y como os decía, en planta producida en vivero, pues supongo que lo que tenemos que proteger son esas brotaciones nuevas para que la planta alcance el tamaño que tenga que alcanzar y que sea comercial. Pues esos momentos de brotación nueva son los que van a ser más, o hay que ser más cuidadosos.
También importante que en frutos maduros prácticamente no lo encontramos, la presencia es anecdótica. Bien, desde que se detectó por primera vez o se tuvo reportado la presencia en la Comunidad Valenciana, se puso en marcha un proyecto por parte de la Consellería de Agricultura en el que estamos implicados tanto el IDIA como el Servicio de Sanidad Vegetal, con la intención de lo más pronto posible tener algunas respuestas rápidas para el control de esta plaga y a la larga tener un sistema de gestión integrada de esta plaga como tenemos para otras que ya convivimos con ellas aquí en la Comunidad Valenciana. Pues bueno, se hizo un seguimiento en distintas parcelas y en distintos cultivos a lo largo de la Comunidad Valenciana y lo que os voy a ir mostrando son algunos de los resultados que hemos obtenido. En cuanto al seguimiento que hemos hecho de la plaga a lo largo de la Comunidad Valenciana, pues y en los distintos cultivos, lo que nos ha llamado la atención y en cierta manera nos alegra un poco también porque esperábamos, como también decía en la presentación Eduardo, que se esperaba y se puso mucho énfasis y que la gente estuviera alerta, que se esperaba una primavera complicada con este TRIPS, pues hemos tenido una primavera muy tranquila respecto a las incidencias de este TRIPS. Como podéis ver aquí en las gráficas que os muestro, os explico un poco en la fila, aquí os muestro cultivo de naranja, de clementino y de limonero, todos cítricos. En las tres gráficas de arriba de la primera fila lo que se muestra son los individuos capturados a lo largo de la campaña, hasta prácticamente la semana pasada, en trampa amarilla. Vemos que durante la primavera las capturas han sido prácticamente cero y solo cuando ha estado bien entrado el verano, cuando el verano ya a mediados de agosto, es cuando hemos empezado a tener capturas, ¿vale? En la segunda fila, las tres gráficas de la segunda fila, lo que mostramos son en la población que hay en los brotes. O sea, vamos al campo, golpeamos los brotes, es un método de muestreo, y vemos qué población hay. Pues ahí podéis ver que se confirma un poco lo mismo. A partir de mediados de verano es cuando empiezan las poblaciones a incrementarse. Y también muy importante la última fila, que es la presencia de este TRIPS en los frutos. Aquí lo que se hacía era contabilizar directamente, visualmente, con un cuentahilos la población en los frutos y lo que vemos es que en ningún momento se superó el umbral que se propuso un poco orientativo desde el principio del 3%. Es decir, que no hemos tenido presencia del TRIPS en la fruta. Esto, ahí estamos manejando diversas hipótesis, pero la más factible es que, como os decía antes, prefiere climas secos y con cierta temperatura y lo que hemos tenido es un invierno un poco fresco y la primavera también fresca y muy húmeda, con muchas lluvias. Pensamos que estas condiciones han condicionado el arranque de la población de Styrtothrips y esto, como digamos, que se ha desplazado un poco hasta que el verano ha sido más avanzado. Si vamos a otros cultivos como el caqui, el comportamiento es un poco distinto. Aquí hubo antes capturas en trampa, pero en brote la presencia ha sido muy baja y sí que se vio un repunte de población en caqui recién cuajado, pero no fue homogéneo en todas las parcelas. Entonces aquí también podemos pensar que la situación de las parcelas y los cultivos colindantes pueden jugar un papel importante. Y en el tema del granado sí que hemos visto un comportamiento totalmente distinto y sí que ha habido durante toda la campaña presencia en fruto. Y ahora que habrá que evaluar ahora a estas alturas, no solo en granado, sino en todos los otros cultivos, evaluar al final de campaña qué porcentaje de destrío o de daños tenemos. También pensar que el granado, la parcela de la que estamos hablando, por las condiciones ambientales me refiero, está en Elche, está en el sur de Alicante. Bien, otro tema pienso yo que importante y que para el tema de viveros a lo mejor sí que podría tener cierta importancia, ya que cada vez más se está jugando con implantar tanto cubiertas, ya no tanto cubiertas como se hacen en los cultivos, cubiertas vegetales, pero la utilización de bunker planch y todas estas soluciones que están ofreciendo las empresas del sector, lo que hemos visto desde el principio es que, bueno, lo que os decía, desde el principio cierta controversia por el papel que jugaban tanto las cubiertas vegetales como las adventicias, las malas hierbas.
Bien, nosotros desde el principio y semanalmente vamos haciendo muestreos de aquellas plantas que nos pueden parecer interesantes y que pueden tener cierta relevancia en el ecosistema de los cultivos. Y lo que hemos visto es que claramente las fabáceas o las leguminosas leñosas, hay unas cuantas especies que tienen mucha preferencia este TRIPS por ellas, pero yo creo que así más rápido, y la idea que nos podemos quedar y que es importante es que adventicias tipo Rabanisia, el agret, el quenopodium, el blet, el jigsaw o la malva, que son muy comunes en nuestra agricultura, en ninguna de ellas hemos encontrado presencia o la presencia ha sido muy baja. Y todavía más importante, en la festuca, que sabéis que ha sido ampliamente recomendada por distintos organismos para la implantación de cubiertas vegetales y en menos medida, pero últimamente sí que hay una tendencia también a instalarlas como alternativa a la festuca o conjuntamente con la festuca, como la caléndula o lobularia, pues ahí tampoco hemos encontrado que haya presencia de Strychnotrips y que se pueda desarrollar sobre ella, incluso forzando la infestación. En cuanto al muestreo, pues algunas ideas que tenemos que tener claras en cuanto de cómo se comporta ese TRIPS, que también nos van a hacer ser más eficientes a la hora de plantearnos el muestreo. Pues las trampas amarillas es un buen sistema para la detección prematura de este TRIPS. Se localiza principalmente, como hemos dicho ya, en frutos inmaduros, hojas y brotes jóvenes o en formación. Los adultos son muy activos, sobre todo cuando hay cierta temperatura y cierta iluminación, y presentan fototropismo positivo. Esto es importante porque, sobre todo en el cultivo de los cítricos, en el caqui lo encontramos en la parte externa de la copa. Incluso los daños más importantes en la fruta se encuentran en la fruta que está en el exterior de lo que es la copa. Las larvas es muy difícil diferenciarlas de otras especies. Y en los frutos maduros no hay presencia o no suele haber presencia y es difícil detectar en poblaciones bajas, por eso la ayuda de trampas amarillas también nos puede venir muy bien y fijarnos en los daños de campañas anteriores. Y especial atención, y esto sí que un poco es lo que os pueda también afectar a los asociados que tengáis viveros de planta ornamental o incluso flor cortada, o viveros de cítricos, evidentemente, pues esas plantaciones jóvenes o reinjertadas. Pues ahí es un caldo de cultivo muy favorable para el desarrollo de este TRIPS. Como os decía, las trampas amarillas en un estudio que hicimos respecto con otras coloraciones que parecía que había cierta controversia también, quedó muy claro que la trampa amarilla es la que ampliamente es la preferida o la que mejor funciona para las capturas. Y esto es el aspecto un poco que tendría un Strychnotrips pegado a una trampa amarilla. Si os fijáis, como decíamos al principio, esas bandas abdominales, hay algunas características morfológicas más que nos podrían ayudar a la identificación, pero no voy a entrar ahora en ello y si alguien tiene esa curiosidad, visitando la página web de HIP Cítricos, allí tiene una pequeña clave para ayudarle a identificar esta especie de TRIPS. Bien, el muestreo. Cuando hablamos de cultivos, diferenciamos en dos tipos de muestreo, el golpeo en brotes, golpeo sobre una superficie, una cartulina negra, un plástico negro, o visual cuando ya tenemos el fruto recién cuajado. En el caso de viveros, creo que iríamos más al golpeo de brotes y la utilización de trampas amarillas y ver si tenemos o no tenemos presencia. Ya pasando a los métodos de control, empezamos por métodos culturales. Un poco aquí es aplicar la lógica sabiendo la biología que tiene este bicho. Si tiene preferencia por esas brotaciones tiernas y hojas en desarrollo, pues podas equilibradas, está más pensado en el tema de cultivos, de no producir rebrotes internos, por ejemplo, en cítricos, pues mucho mejor. La fertilización equilibrada, no excesos de nitrógeno, pues también puede ayudar. Y podas correctas y esto sí que es importante, yo creo que también sería aplicable al tema de viveros, pues las medidas profilácticas o higiénicas de cuando pasamos de un sitio a otro, pues tener cuidado de no hacer nosotros o nuestro material de vectores de este insecto. Bien, en cuanto a métodos culturales también, estamos dentro de métodos culturales de control, la utilización de acolchado plástico,
Ya vimos para el TRIPS de Sudáfrica que podía ser una buena solución. Estamos probando, aquí la filosofía o la hipótesis de partida es que, como os he dicho, parte de la población se lanza al suelo. Con el acolchado plástico lo que hacemos es como cortar el ciclo, las pupas se quedan sobre el plástico y quedan expuestas a muchos factores que producen mortalidad. Al mismo tiempo, si utilizamos plásticos aluminizados, esa refracción de la luz, hay estudios en otras plagas que nos dicen que este hábitat le resulta incómodo al insecto, incluso tiene dificultades para localizar la planta. Pues bien, con esto lo que tenemos es un ensayo en marcha, todavía son datos preliminares. Bueno, preliminares, son datos que todavía marcan una tendencia, pero tampoco son lo suficientemente robustos como para presentar los definitivos. Ya vemos una cierta tendencia de que hay más TRIPS en aquellas zonas de control que es donde no hay plástico. Comparamos plástico negro y plástico aluminizado y control sin plástico. Y lo que sí que estamos viendo, que ya hemos visto en otras ocasiones, es el comportamiento vegetativo de la planta. Se ve muy favorecido por el uso de estos acolchados. Pues tanto el diámetro del tronco como la longitud de los brotes es mayor en los acolchados. Y parece que un poco más en el metalizado. Bien, otro método cultural que podíamos pensar, o método físico que podíamos pensar, es la utilización de mallas anti-TRIPS. Pues siento decirlo, pero nuestro gozo en un pozo, porque en la fotografía que podéis ver a la izquierda de la malla metálica que tenemos ahí, es una malla considerada anti-TRIPS de una trama de 20 por 20 hilos por centímetro. Como podéis ver en la fotografía, pues el insecto es capaz de atravesar por la luz de esta malla y no tener demasiados problemas para pasar de un lado a otro de la malla. Como os decía, es un TRIPS muy pequeño, y para que veáis un poco de qué dimensión estamos hablando, nosotros utilizamos la malla que tenéis aquí en la fotografía de la derecha, que creo que alrededor de tendrá 90-100 hilos por centímetro de trama. O sea que realmente hace falta una malla muy tupida, que no sé si comercialmente o económicamente será viable aplicar este tipo de medidas. Bien, ya pasando al control biológico, bueno, en la bibliografía, el agente de control que más se cita es los fitoseidos. Los fitoseidos, os recuerdo, son aquellos ácaros que son depredadores de otros ácaros y de otras plagas. Nosotros lo que hemos visto durante esta campaña es que efectivamente la presencia de los fitoseidos, y nos ha sorprendido para bien que ya desde el principio de la primavera, presencia alta de fitoseidos en hoja. Y como veis en la gráfica, lo que vemos es que mientras que en verde son las poblaciones de fitoseido, mientras que las poblaciones de fitoseidos son altas o relativamente altas, se mantienen también las poblaciones de Strychnotrips bajas. Y en el momento lo atribuimos, habrá que ver en detalle qué pasa, pero en principio lo atribuimos a las condiciones climáticas. Llega un momento que el fitoseido, cuando llega a bajas humedades y temperaturas altas, las poblaciones descienden. Justamente estas condiciones ambientales son las que favorecen el desarrollo de Strychnotrips, y vemos que la población de Strychnotrips en rojo es la que aumenta. Esto se produce no solo en esa parcela, sino en otras parcelas que hemos hecho este seguimiento. Y por confirmar esto y ver si los fitoseidos realmente son capaces de alimentarse de las poblaciones de Strychnotrips, tenemos ensayos en laboratorio en los que están ahora en marcha, y estamos también adquiriendo unos buenos resultados. Lo que hemos probado es en semicampo, en plantita de cítricos infestada con Strychnotrips, realizar suelta tanto de Euseios stipulatus, que es el fitoseido que tenemos más comúnmente, podemos encontrar en nuestros cultivos. Y hemos incluido también en este ensayo a Amblyseia swiski, que es un fitoseido que se comercializa por las casas comerciales que producen insectos útiles, y que yo creo que aquí sí que habría una buena vía para utilizar en viveros, porque ya os digo, este es un insecto que sí que se comercializa y se puede comprar,
y vemos que también es capaz de mantener las poblaciones. Vemos en azul oscuro el control, el que no tiene ningún, o sea, la población, la dinámica de la población sin ningún tipo de control, y las otras líneas de la gráfica, cómo están prácticamente la población a cero. Utilizando Eusebius de manera preventiva antes de que entrara la plaga y Eusebius de manera curativa y Swirsky. Bien, otro agente del control en el que tenemos también mucha, podemos decir así, fe o confianza, porque ya vimos buenos resultados con el TRIPS de las orquídeas, es Franklinothrips megalops. Está presente en todos los huertos que hemos muestreado, o prácticamente todos. Está extendido por todos los cultivos. El aspecto de las larvas o de las ninfas es bastante peculiar porque tiene un color rojo brillante que sobre las hojas pues destaca bastante bien. Aquí lo tenemos depredando distintos estadios de larvas de trips. Y este es el aspecto que tendría el adulto. Incluso hay veces que se podía confundir por la forma también de comportarse y de moverse con una hormiga, pero realmente en este caso es un trips, también es un trips, pero en este caso es un trips depredador, es un trips bueno. Pues bueno, un poco un ensayo similar al que tenemos en marcha con fitoseidos, y vemos que también tenemos buenos resultados. Hemos probado 2 dosis de suelta en plantitas infestadas con población de Stirtotrips y vemos que el Franklinothrips es capaz de mantener las poblaciones muy por debajo del control. Y con otra circunstancia, yo creo que muy importante, que también se da en el tema de Eusebius, de los fitoseidos, que es que en el control, como no hacemos ninguna operación de control sobre esa población, lo que ocurre con esas plantas es que al final no hay brotación, la población necesita alimentarse de algo, cuando la brotación es incipiente, esas plantas que no tienen ningún tipo de control acaban por no tener brotación, como vemos en la gráfica, mientras que donde hemos hecho las sueltas del depredador, pues tenemos bastante brotación, y es que encima esa brotación está muy poco dañada, ¿vale? Estos son resultados que sí que la verdad es que son muy esperanzadores. En cuanto a la utilización de hongos entomopatógenos a nivel de campo, los resultados son más limitados, pero yo aquí sí que también veo una vía que podría ser bastante, por lo menos habría que ver qué resultados se obtienen en vivero o en invernadero, que las condiciones ambientales, sobre todo de humedad, podían ser más favorables para el desarrollo de este tipo de control. Ya pasando al apartado de insecticidas, el método químico, pues bueno, desde el principio probamos una batería amplia de fitosanitarios. En laboratorio vimos que pues hay un grupo de 4 o 5 que tienen una eficacia alta. Nos falla un poco la residualidad, la persistencia de estos productos, pero eso es prácticamente también lo esperábamos. Pues acetamiprid, espiroteram, espinosad, sulfoxaflor, están ahí arriba con eficacias altas. Estos ensayos los trasladamos también a semicampo para ver el comportamiento, porque a veces el comportamiento de los insecticidas sobre una planta viva, digamos, y con poblaciones ya establecidas es lo más parecido que podíamos encontrar en campo. Pues vimos que se confirmaban más o menos estos resultados. Hay un grupo de insecticidas o de fitosanitarios que son estos 4 que muestran una eficacia alta de choque y cierta persistencia, y un grupo pues con los que podríamos alternar porque también tienen efectos sobre otras plagas, ¿no? Pues la fluniramida funciona muy bien para pulgón, la mielonementina en un momento determinado para minador o para araña, pues habría que ir alternando. Y me gustaría también recalcar esta columna de modo de acción, que distintos colores y distintos números, la importancia que tiene la alternancia de estas materias activas para el control de esta plaga, ya que como las arañas, tanto las arañas como los trips, adquieren resistencias muy rápidamente, y la alternancia de estas materias activas es muy importante para alargar lo máximo posible la durabilidad de estos fitosanitarios, sobre todo los que mejor funcionan. Si trasladamos
estos resultados esta tabla es un poco desoladora, ya lo sé, pero si le trasladamos esos resultados a las materias activas que hay autorizadas para arbustos, pequeños árboles ornamentales, pues vemos que las herramientas son realmente escasas. Tenemos acetamiprid, que sí que habíamos obtenido una eficacia alta, lambda-cialotrin, que tiene una eficacia media, y las otras que hemos evaluado de la lista con la flecha hacia abajo es que la eficacia es realmente baja, y las que no tienen ninguna flecha es que no las hemos evaluado. Bien, un poco ideas importantes con el uso de los fitosanitarios, pues usar solo cuando sea necesario. Esto parece obvio, pero no siempre le hacemos caso, porque en el caso de los cítricos, por ejemplo, muchas aplicaciones de verano y final de verano y final de verano, ya casi otoño, nos las podríamos haber evitado, porque realmente, como habéis visto, la fruta es susceptible hasta que tiene 3-5 centímetros. A partir de ahí, vamos a matar a la población que tengamos, pero el daño, si hay daño, ya está hecho, y si no hay daño, no nos va a poder hacer daño en esa fruta. Y sí que nos estamos cargando en esas aplicaciones el control biológico de esos fitoseidos, de ese franquinotrips que podamos tener en el campo, que nos va a reducir las poblaciones y se va a establecer mucho mejor de cara al año que viene si no perturbamos sus poblaciones. Lo que viene siendo un control biológico por conservación. Diversificar los métodos de control, esto también es importante. En el vivero, pues a lo mejor se me ocurre ahora que, sabiendo que las lluvias no les son muy favorables, a lo mejor en los viveros tiene más dificultad de instaurarse, porque si tenemos riego por aspersión puede ser una buena manera de evitar, no lo sé, esto se me ocurre ahora, pero son cosas a explorar en el mundo de la viverística que pueden darnos soluciones a corto o medio plazo. Conservar los enemigos naturales, esto es lo que os he comentado ya, muy importante, y lo que os acabo de decir también en la diapositiva anterior, los mecanismos de resistencia, alternar modos de acción de los insecticidas para alargar lo máximo la vida útil de estos insecticidas. Y ya por último, pues nada, deciros eso, que en la página web nuestra página web de Vivía, de HIP Cítricos, está toda esta información y las cosas que vamos publicando y las cosas que vamos añadiendo a investigación. Os podéis suscribir para recibir semanalmente la evolución de esas gráficas que habéis visto, de la población de Streptotrips. Y nada, si hay alguna pregunta o alguna aclaración, pues no sé si ahora o después, pero sin ningún problema podemos contestar. Bueno, José, maravilloso, gracias. Se va clarificando la cosa de cómo estábamos en marzo del año pasado o en abril cuando viniste a acompañarnos a la jornada presencial. Ahora vamos viendo las cosas más claras, ¿no? Yo creo que les vamos a dar un poquito de tiempo y luego contestamos todas las cuestiones de golpe. Y así que entre ahora Manuel y bueno, pues nos comente lo que han visto sobre el Parvispinus. Nos hacemos una composición de lugar, pero vamos, sí que quiero agradeceros el trabajo que estáis haciendo, porque no me cansaré de decirlo. Estáis adelantándoos al problema en la medida de lo posible y estáis sacando petróleo de vosotros mismos, de los medios humanos disponibles. Sé el esfuerzo que os está costando este último año y hay que ensalzarlo, porque la verdad es que es genial. El trabajo que estáis haciendo es buenísimo y ya tenemos aquí una serie de líneas por las que podemos ir trabajando de cara a la campaña que viene para evitarnos problemas. Pues yo, si no te importa, José, yo lo que haría sería dar paso a Manuel, que lo tenemos ya por aquí conectado, y después resolvemos todas las cuestiones que entren por el chat. Y si no, pues no os preocupéis que hacemos un comentario. A mí me han surgido algunas cositas también por comentar y vamos con ello, ¿vale? Perfecto. Gracias. Manuel. Buenos días. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Yo te escucho perfectamente. Vale, de acuerdo. Pues nada, adelante con ello.
gracias por participar también a ti y nada, como siempre, igual que Livia, pues Violain siempre nos responde a las llamadas y siempre participa. Así que, gracias. Muy Vamos bien, con como decía, buenos días a todos. Lo primero es agradecer a la organización, como siempre, la oportunidad que nos brinda para hacer esta presentación hoy en este webinar. Felicidades a José por la magnífica presentación que nos ha hecho sobre Cytotrip, realmente muy interesante. Comentaros que también recordaréis que en anteriores ediciones de esta webinar han participado mis compañeros, Mercedes Lorca y Pablo Martínez, que están por ahí, y deciros también que para cualquier cuestión que tengáis, sobre todo en vuestra zona y en el ámbito de las ornamentales, son unos auténticos especialistas en lo que serían las estrategias que se están desarrollando para control de todo tipo de plagas. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si no hay ningún problema. A ver, pestaña. Pantalla completa. No sé si se ve la presentación en pantalla Sí, completa. se ve bien, perfecto. Se escucha bien, ¿no? Se ve bien, perdón. Perfecto, Manuel. De acuerdo, pues comenzamos. Como ya sabéis, yo voy a hablaros de la situación de Manuel, dale a tripavipinos. ocultar, porfa. Ahí en el centro de la pantalla de abajo, dale a ocultar. Ocultar, sí, que aparece. Sí, así, Vale, así perfecto. luce más. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, yo voy a hablaros de la situación de Tripavipinos en Almería, la situación un poco, vamos a verla cronológicamente cómo ha ido afectando a nivel de toda España y sobre todo en Almería. Y luego vamos a dar unas pinceladas de cuáles son, según nuestra experiencia, la aplicación que se podría hacer en viveros partiendo de las estrategias que se están desarrollando según la situación que nos estamos encontrando aquí en la zona. ¿De acuerdo? Bueno, este va a ser un poco el guión que vamos a seguir. Vamos a hablar de la situación fitosanitaria actual en general. Eso es simplemente una pequeña introducción que incluimos últimamente siempre por estos cambios en la situación fitosanitaria que estamos teniendo en todos los cultivos, en todas las zonas, que nos están haciendo que tengamos que optimizar las estrategias de control y en ello es lo que estamos trabajando, en ese desarrollo de distintos tipos de estrategias. ¿De acuerdo? Después vamos a ver generalidades sobre Triparvipinos y la situación actual que tenemos, como comentábamos, en la parte central o fundamental de la presentación. Y luego veremos cómo estamos optimizando, tratando de optimizar esas estrategias, adaptándolas a esta nueva situación que tenemos y cuáles están siendo las experiencias que estamos teniendo tanto en hortícolas como en algunos otros cultivos en los que ya se tiene cierta experiencia o se están iniciando esas estrategias. Y finalmente, pues vamos a ver cómo adaptaríamos estos protocolos a los cultivos de vivero en los que tenemos cierta experiencia, como hemos dicho, pero siempre hay que ir adaptándose a la nueva situación de cada campaña según la epidemiología de las plagas o la incidencia de las distintas plagas. En primer lugar, hablando de la situación fitosanitaria actual, pues ya sabemos que ahora mismo cada vez es más desafiante en todos los cultivos, principalmente debido al cambio climático. Ya sabéis que se está produciendo un incremento de incidencia y agresividad de plagas ya existentes, que ya conocíamos, como puede ser araña roja, pulgón y otras muchas, y la irrupción de nuevas plagas, como es el tema que nos ocupa, esta especie de Trix, que es Trix parvispinus, y otras que ya de las que hablaremos y han estado hablando ya anteriormente. Y, por supuesto, esa limitación que estamos teniendo cada vez más en el uso de herramientas fitosanitarias en todo tipo de cultivos, no solamente en hortícolas, también en ornamentales, en frutales, en cítricos, etcétera. Estamos asistiendo a esa caída de muchos productos de los registros y, por si fuera poco, los pocos que nos quedan muchas veces no los utilizamos de la forma más adecuada, es decir, alternando modos de acción, etcétera, etcétera, y haciendo esa rotación que es importantísima, y estamos generando esas resistencias que hacen que se reduzcan más esas herramientas que tenemos para el control de las plagas. Y, bueno, pues todo esto hace necesaria la optimización de las estrategias de control y el desarrollo de nuevas herramientas complementarias que nos permitan hacer frente a esta situación. Esta es otra diapositiva que me gusta bastante poner para que seamos conscientes de una cosa. Fijaros que desde 1986, que es cuando irrumpió Franquinella occidentalis en España, ya sabéis que procedente de material vegetal de Holanda, etcétera, etcétera, y sobre todo en 1987 cuando se empezó a ver una incidencia mucho más grave,
Fijaros que han ido apareciendo nuevas especies, pero han tenido que pasar prácticamente 30 años hasta que ha aparecido alguna, como puede ser en este caso, hablamos de Cyrtotris o de Tris parvispinus, que realmente nos están volviendo a poner en jaque y haciendo un poco tambalear todas las medidas que teníamos de control y todas las estrategias. Y tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Fijaros que por ahí aparece también Echinoptera americano, que en el caso de ornamentales es bastante interesante comentarlo, puesto que ya sabéis que es el tris de la poinsettia y bueno, en ese caso pues tiene ciertas diferencias con respecto a otros tipos de tris y en ese momento ya nos hizo un poco variar algunas de las estrategias, utilizar otros ácaros depredadores para su control, aparte de Amblyseus swicki que se utilizaba inicialmente y se sigue utilizando, y vimos que tuvimos que hacer algunas modificaciones y ahora fijaros que han pasado muchísimos años, hasta 2016, 17 y hasta el 20 que ha aparecido Aurantis y como ahora veremos, pues la primera presencia aquí en España de parvispinus, que es de que vamos a hablar, fue en 2017. Luego vemos que grandes conocidos otras especies de tris que sobre todo afectan a cítricos y que ya tenemos con nosotros desde hace tiempo. Otras muchas especies, algunas de muy reciente interceptación o detección y otras que ya llevan tiempo con nosotros dependiendo de zonas y cultivos. Y luego siempre hacemos hincapié también en conocer todas estas especies. Algunas de ellas la ha comentado José, en este caso de Franquiniela, de Franquinotris megalos, pero conocer todas estas especies, alotrípidos, etcétera, que nos aparecen también de tridepredadores, que es importante conocer para respetarlos y que sepamos que están cumpliendo también una función. Bueno, aquí todos conocéis las especies de tris que afectan a los distintos tipos de cultivos y en el caso concreto de ornamentales, pues empezamos con Franquiniela, que siempre ha sido la especie más común, como decíamos, desde 1987, y luego hablamos de Echinoptera americanus y Tris parvispinus, seguidos de otras especies como pueden ser algunos de Cyrtotris, como hemos comentado. Una vez que entra una nueva especie o detectamos una nueva especie, lo primero que tenemos que hacer es utilizar una serie de criterios para abordar una estrategia de control que sea adecuada. En este caso, los criterios para definir esas herramientas que utilizamos serían saber conocer muy bien el comportamiento de la biología en nuestras condiciones, porque siempre partimos de una serie de datos que conocemos de otras zonas, de las zonas de origen, pero luego hay que ver cómo se comporta en las condiciones que tenemos nosotros aquí. Pues, por ejemplo, la localización preferente en la planta, qué tipo de daños causa, el lugar de pupación, muy importante, porque veremos que la mayoría de los tris que conocemos pupan en el suelo y eso pues también hace que la estrategia pues la abordemos desde el punto de vista tanto aéreo como del suelo y en este caso el único que quizá difiere de esto sería, por ejemplo, en este caso Echinoptera americanus, que normalmente hace su pupación en la planta. ¿Vale? Capacidad de vuelo y dispersión que tienen para ver qué velocidad de propagación podemos esperar en la parcela y entre parcelas. Vemos qué capacidad de transmisión de biosis también existe, que es muy, muy importante. La atracción por placas cromotrópicas, como se comentaba antes, es muy importante también conocer qué tipo, qué coloración de placas e incluso qué intensidades de color son las más adecuadas para cada especie. Y en este sentido veíamos que para Cyrtotris las amarillas eran las más adecuadas y según lo que conocemos para parvispinus las azules serían más adecuadas, aunque últimos estudios se están viendo que según las condiciones se asemejan mucho a las capturas que observamos en amarillas también. Cultivos y plantas preferentes y reservorios, también se ha hablado de esto en el caso de Cyrtotris, pero es muy importante conocer la incidencia en los distintos cultivos, pero no solo eso, sino también en las plantas del entorno, ya sean plantas reservorio o sean plantas adventicias que se encuentran en nuestro entorno también. Dinámica poblacional, también es muy importante saber qué capacidad tienen de pasar el invierno, según los ciclos que tengamos de cultivo, que ahora veremos que es fundamental para abordar el control de estas especies. También hay que conocer esa dinámica poblacional y aquí, por lo menos, nosotros en condiciones controladas, por desgracia, casi todas las especies son capaces de continuar los ciclos y no por supuesto, se ralentizan de cara a invierno, pero tenemos una incidencia casi continua durante todo el año en todos los cultivos. Y luego, por supuesto, sensibilidad y resistencia a productos fitosanitarios. Ya ha hablado también José de algunos de los productos eficaces para Cyrtotris, pero deciros que, según nuestra experiencia, parvispinus es mucho más resistente o menos sensible a muchos de los productos que se pueden utilizar para otras especies. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante conocer también esas eficacias y, como decimos, a la hora de rotar esos cultivos. Una vez que conocemos todas estas condiciones, nosotros, por ejemplo, en este caso, pues hemos creado una guía de actuación de parvispinus que está bastante enfocada aquí, pero se puede utilizar de forma muy general y adaptarla a cualquier tipo de situación.
Y en cuanto a las generalidades de Crispar hispino, no quiero ahondar mucho porque sé que en anteriores webinars se ha hablado también de esta especie, la conocéis muy bien, pero bueno, básicamente su origen es del sureste asiático, como conoceréis. La primera detección en Europa fue precisamente en Grecia. Y en cuanto a la evolución que ha seguido aquí en España, sobre todo en lo que es el sudeste peninsular y en la zona que nos abarca ahora mismo, pues decir que, por ejemplo, en este caso fue en 2017 cuando se observaron algunos primeros daños en plantas, precisamente fue en Dipladenia, en Gardenia, y se veía pues, que se observaban daños mucho más agresivos que a los que estábamos acostumbrados con Frankinella occidentalis, que era la especie predominante en esos momentos. Y también se observó que de cara a primavera-verano también había coloraciones más oscuras, que ya sabéis que Frankinella normalmente en esa etapa o en esos momentos tienen, sobre todo los adultos, las hembras, coloraciones más claras también, y se vio que veíamos muchos individuos con coloraciones oscuras. Se hizo la identificación correspondiente y Alfredo Lacasa en este caso determinó que la especie era Tris parvispino y fue cuando pues, el inicio un poco de toda esa andadura. Al poco tiempo, pues ya se detectó también en plantones de cítricos y tuvo que pasar casi una campaña hasta que vimos que aparecía en pimientos, sobre todo plantaciones de verano, de aquellas plantaciones de pimiento que se ponían en verano en aquella época. Y posteriormente también se vio, sobre todo en zona de Murcia y Alicante estamos hablando, en plántulas de lechuga y en otros cultivos, incluso otras ornamentales como Stephanotis, Terakelospermum, etcétera. Algunas de estas especies que también se vieron afectadas. ¿De acuerdo? Aquí en Andalucía fue a partir de 2018 cuando se detectó la primera presencia, fue en la costa de Granada y fue precisamente también en cultivos ornamentales. ¿De acuerdo? Y en cuanto a Almería, que es de lo que voy a hablar un poco de la situación que tenemos actualmente, pues fue en 2020 cuando se empezó a aparecer también en algunas ornamentales, en algunos cultivos de pimiento, pero fue de forma muy esporádica, una primera detección. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí fue cuando empezamos a tener ese interés en ver cómo podía llegar a afectarnos y fue al inicio de la campaña 2022-23, como veis ahí, cuando se produjo un incremento sustancial de la incidencia, alcanzando casi un 40-50% de presencia en las explotaciones aquí en la zona del poniente. ¿Vale? Entonces, eso se consideró ese punto de inflexión, detectándose ya, como digo, en mayor número de parcelas y con mucha más frecuencia. Pero no ha sido hasta este año cuando hemos visto que la situación realmente, lo califico ahí de situación crítica porque es realmente lo que no hemos encontrado este verano, se ha generalizado la presencia, ¿vale? Se ha alcanzado, aparte de la zona del poniente almeriense, también ha llegado a aparecer en la zona de Levante y se ha estimado aproximadamente que en un 90% de las parcelas hay presencia. Yo puedo decir que prácticamente todas las que he visitado tienen algo de incidencia, ¿vale? Y se puede estimar que más o menos una incidencia muy grave puede ser en torno al 5% de las parcelas, muchas de las cuales, algunas de las cuales, por desgracia, se han tenido que arrancar. Pero ¿por qué se produce esta situación? Hay que entenderlo también, no hay que tampoco alarmar demasiado, decimos que es una situación crítica, pero sí que hay que decir que efectivamente las parcelas en las que realmente se ha visto esta problemática más alta, incluso en algunos casos hemos tenido que llegar a arrancar la parcela porque ya no ha sido posible el control, ha sido en aquellas que ha habido una invasión masiva y repentina en cuestión de muy pocos días de adultos procedentes del exterior y normalmente, por supuesto, pues de parcelas cercanas, pueden ser otros cultivos incluso que no se ven tan afectados, incluso cultivos procedentes de primavera. Entonces, hay un punto importantísimo para solucionar la situación es tratar de intentar hacer ese control también en otros cultivos que consideramos puente y que luego de cara a nuestro ciclo de aquí nos va a afectar muchísimo. Entonces, muy importante también el ciclo, por desgracia nuestro ciclo de cultivo, ya sabéis que los pimientos más tempranos empiezan ya prácticamente a final de la primavera, principio de verano, el ciclo principal es prácticamente de medio de julio, pero se prolonga hasta los más tardíos que son los de ahora. Y durante toda esa fase de verano la incidencia ha sido realmente muy alta, como cabía esperar, pero yo desde luego no esperaba un incremento tan repentino y esta evolución tan repentina. Digo lo del ciclo porque podemos pensar también que los pimientos del campo de Cartagena, por ejemplo, que también se pueden ver afectados, pues también es verdad que en las últimas etapas pues hay más presencia, pero hay que tener en cuenta que son cultivos que vienen de diciembre, enero, de plantaciones de diciembre, enero y por supuesto cuando empieza a aparecer el Tris parvispino, que es mucho más adelante por las condiciones ambientales que ahora veremos, de cara sobre todo a primavera, pues ya tenemos también un buen establecimiento de fauna auxiliar y normalmente además toda la etapa
inicial del cultivo, pues ya la hemos superado, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esos ciclos y, por supuesto, también, como ahora veremos, en ornamentales también. Ya pondremos de ejemplo cultivos como Dipladenia, que es precisamente donde decíamos que se iniciaron esa incidencia, para ver que en los ciclos principales que tenemos aquí, si toda la primera fase se produce en verano, pues vamos a tener que hacer un control integrado, porque eso sí es muy importante. Hablamos de control biológico mucho, pero siempre tenemos que tener en cuenta que estamos en un escenario de control integrado. Todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición se utilizarán de forma compatible y de forma lógica para hacer ese control, y de hecho esas estrategias veremos que son bastante flexibles y que se pueden adaptar a cada situación. En cuanto a la descripción de la plaga, yo creo que lo conocéis perfectamente. Afortunadamente, siempre digo que la hembra se distingue muy bien porque tiene esas coloraciones, es bicolor y podemos ver esa coloración, esa coloración en la parte del abdomen totalmente negra, en la parte posterior de las alas. Ahí tenemos una magnífica foto que así lo muestra de Alfredo Lacasa, que me gusta utilizar siempre para que se vea que no solamente es negra la coloración del abdomen, sino también en las alas. Y en el caso de los adultos, como ahora veremos, ya se dificulta un poco más a la hora de diferenciarlos con individuos de Frankiniella occidentales, por ejemplo, o en el caso de Cyrtotris, a no ser por el tamaño. Esto también lo hemos trasladado a nuestra guía para que ahí tenéis mucho más detalles, no me voy a meter ahora en detalle, pero sobre todo en lo que serían las dimensiones de cada una de las especies. Frankiniella sería la más grande en general, aunque depende también de condiciones y de cultivo en los que lo encontremos, seguido de Parvis pinus, y luego estaría Cyrtotris, que es de un tamaño mucho más pequeño. Y como veis, hay muchas más características que nos pueden ayudar, número de artejos, etcétera, nivel de las alas, etcétera, para ayudarnos a identificarlos, pero no me voy a meter en detalle, y ahí lo tenéis para quien esté interesado. ¿Vale? Esta también la suelo mantener, esta diapositiva bastante antigua, la utilizamos bastante en ornamentales para ver un poco esas diferencias de aspecto, de dimensiones, y sobre todo también pensando en si hay ninfosis en el suelo, no la hay, y cuáles de ellos son transmisores de virus y cuáles no lo son, de cara al control. Por aquí vemos que también incluimos Echinotris, como decíamos, por lo que hemos comentado antes. En cuanto a la ecología y comportamiento, creo que también lo conocéis bastante bien. Ya sabéis que los adultos son florícolas, aunque como veremos ahora está claro que tiene un comportamiento más variable que en el caso de Frankiniella. Ya sabéis que las puestas las hacen en hojas tiernas junto a las yemas, entonces lo que hacen sobre todo picar en esos estados iniciales, en esas yemas y primordios florales. Se produce la alimentación en órganos tiernos, y muy importante es que hay una agregación de larvas, se produce una agregación de colonias muy densas de larvas en la parte media de la planta, también en la hoja, mucho en fruto, en contacto con hojas, que es lo que luego nos causa realmente muchos de los problemas que tenemos, por lo menos en cultivo de pimiento. La linfosis se produce en el suelo y en ocasiones también en el fruto, y también es importante destacar que tiene menos capacidad de vuelo que, por ejemplo, Frankiniella. Entonces, la propagación normalmente a partir de focos primarios es un poco más lenta, que eso es una ventaja, pero también importante decir que hay que identificar de forma precoz todos esos focos. En cuanto a ciclo biológico, es muy importante destacar que, bueno, siempre vemos de huevo a adulto, pues, vemos siempre cuál es el tiempo de desarrollo, 12-16 días, y nos puede parecer que es similar a otra especie de TRIP. De hecho, Frankiniella, por ejemplo, tendría un ciclo un poquito más largo, a partir de 16 días en adelante, 18 a 25 grados, y aquí vemos entre 12 y 16. Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, unos parámetros biológicos como son la constante térmica, y vemos que los grados día que necesita, que sería el calor necesario para pasar de una generación a otra, es mucho menor en el caso de Parvis pinus que en el caso de Frankiniella. Por lo tanto, ese ciclo se produciría de forma más rápida en las mismas condiciones. Y también la tasa intrínseca de crecimiento, que es lo que nos determina ese crecimiento de las poblaciones, que veremos que será también más rápido, y en este caso vemos que a 30 grados, pues 0,37 en el caso de Parvis pinus, 0,21 en el caso de Frankiniella occidentalis, y esto determina pues cada individuo a cuántos individuos es capaz de dar lugar en un periodo determinado de tiempo en una generación. ¿Vale? Y luego, muy importante también, la temperatura mínima de desarrollo, temperatura cero de desarrollo, que es la temperatura por debajo de la cual no se va a desarrollar, y esto también nos determina, nosotros nos las prometíamos muy felices, viendo que a partir de 12,7 grados, bueno, decíamos a partir de noviembre, final de octubre, ya va a bajar mucho la incidencia, y de hecho la experiencia sí nos lo decía, pero hemos visto que la campaña pasada, pues vimos que tuvimos temperaturas muy altas hasta diciembre en Almería, como luego veremos, y eso fue lo que determinó que también empezara a ser la incidencia mucho mayor. Este año, imaginaros que estamos todavía a principios de octubre, cruzamos los dedos para ver lo que nos espera. Bueno, aquí veis algunas de las en movimiento, algunos individuos de adultos y larvas de segundo estadio.
Y en cuanto a la evolución de las poblaciones, lo que nosotros conocíamos hasta ahora, eso era su típico comportamiento, hablando de la zona de Murcia o sudeste peninsular, que las poblaciones que había que esperar que aumentaran a partir de abril, mayo, en ornamentales en este caso, posibilidad de poblaciones más altas a partir de junio, se producieron los máximos al principio de otoño sobre todo o durante todo el otoño y luego descienden normalmente a partir de noviembre por esas temperaturas mínimas que decíamos, cosa que no ha ocurrido por las circunstancias que hemos tenido, como comentaba. Poblaciones suelen ser mínimas en invierno, esto sí se suele cumplir, pero en este caso pues, ha sido pues, casi a partir de mitad de diciembre en adelante del año pasado, cuando esto se produjo. Normalmente no se detecta al aire libre en invierno, lo pongo con un asterisco porque ya hay casos en los que se ha llegado a observar algunos individuos que han existido. Y luego el monitoreo, lo que decíamos, que se suele realizar en placas azules o amarillas en algunos casos, flores, hojas y frutos. Eso ya tenemos la metodología de muestreo para cada cultivo también definida. En cuanto a las plantas hospedantes, de acuerdo, vemos que hay una gran variedad. Aquí ponemos en primer lugar pimiento por la problemática que nos ha generado, pero veis que tenemos plantones de lechuga, pepino y luego muchas ornamentales, gardenia, dipladenia y otras. Y otros muchos cultivos, incluso frutos rojos, etcétera, algunas subtropicales y tal. Aquí lo que quiero destacar sobre todo que hay alguna serie de cultivos que los podemos considerar cultivos puentes y esto significa que en ellos no se produce una reproducción ni daños importantes, pero sí van a servir como inóculo para el cultivo siguiente. Que por eso se está haciendo mucho hincapié en que por favor sea control biológico, como en control de cara a primavera, porque si no estamos abocados a tener cada campaña más fracasos luego de cara a los cultivos y los ciclos de hortícolas de verano. Aquí vemos, bueno, los daños principales en pimiento, no me voy a extender mucho, vemos todas esas deformaciones, cutaderos en la hoja, reducción muy importante de crecimiento y sobre todo muchas veces lo que ocurre es que confundimos esos daños con los que produce incluso la araña blanca, que son daños muy, muy importantes, aunque en la mayoría de los casos sí lo podemos distinguir por la posición en la que se producen esos daños en la hoja, que deja la hoja como hacia abajo en el caso de araña roja y normalmente la curvatura se produce más hacia arriba en el caso de que haya parvispino, aunque hemos encontrado un poco una mezcla de esta sintomatología. Luego, también decir que, por supuesto, en fruto, que es donde más nos puede preocupar también el daño, se producen esas cremalleras, sobre todo cuando son afectados en etapas muy iniciales, luego con el crecimiento se producen esas cremalleras, pero lo más importante son esas placas necrosadas muy extensas que, como decía, se producen ahora, a partir de ahora, cuando empezamos a tener ya la planta con mucha vegetación, empezamos a tener frutos cuajados, ya virando de color, ahí se produce esa situación en la que se concentran mucho en la parte intermedia, sobre todo larvas y también adultos de parvispino, y vemos que toda la zona en contacto entre fruto y hoja rápidamente se produce este daño y se ve esta sintomatología que lo hace totalmente despreciables a nivel comercial. En cuanto a ornamentales, podemos ver, por ejemplo, que en dipladenia serían unos daños los daños que se veían normalmente cuando una infestación importante de franquiniela, ya bastante importante, y vemos, fijaros, la diferencia con daños que se producen cuando se ve atacada por parvispino. Son daños mucho más agresivos, deformaciones más intensas, escotaduras, reducciones de crecimiento importantes, tanto en dipladenia como en gardenia, aquí lo veis. Y luego, a otro cultivo, bueno, hablando ya también de viveros y en algunas otras producciones como puede ser de cítrico, ya sabemos que al aire libre, pues prácticamente la incidencia de parvispino no nos preocuparía, evidentemente sí la de Citrotris auranti, como se ha comentado anteriormente, pero en viveros sí que se ve más afectado y vemos este tipo de sintomatología que nos está haciendo que estemos adoptando nuevas estrategias para su control. ¿Qué se ha observado en Almería hasta ahora y ha sido corroborado todas las prospecciones que han hecho el INFAPA? Pues que los picos poblacionales, efectivamente, esperamos que se produjeran también en septiembre, algo en octubre, pero se han producido sobre todo durante todo octubre y noviembre. Por lo que decíamos, porque las temperaturas han empezado a bajar en diciembre. Los 10 parvispinos tienen un comportamiento más variable en flor, eso lo sabíamos más o menos, pero se ha observado claramente. No es florícola, pero tiene un comportamiento más variable durante el ciclo de cultivo. Y eso nos ayuda también a ver herramientas como el Orius, que son muy importantes en su control. Lo que pasa es que en determinados momentos pues, cobrarán más importancia otras herramientas. Se ve más atraído por el cultivo en sí que por plantas reservorio del entorno o plantas apenticias. Esto sí se ha hecho un estudio también aquí en IFAPA y se ha visto que, por ejemplo, la ugularia, que atrae mucho a franquiniela y otras muchas plantas que tenemos en el entorno o que se utilizan también como plantas en nuestro reservorio de biodiversidad, pues la verdad que la presencia es mucho más baja o casi inexistente en el caso de parvispino comparado con franquiniela, por ejemplo.
También, y sobre todo la otra parte que decíamos, que es de vital importancia, evitar invasiones masivas repentinas del entorno, y esto ya requiere tomar muchas más medidas a nivel de cultivos de primavera, etcétera, como decíamos. Esto siempre lo pongo también para que veáis que incluso antes de las sueltas sistemáticas que nosotros hacemos dentro de nuestros programas de control biológico integrado, pues si aparecen y se detectan incipientemente focos, que es lo recomendable, pues se puede actuar directamente sobre ellos con material suelto de ácaros depredadores, incluso con ninfas de Orius muy localizados, y así empezamos con un control, acotamos esa zona, el control es muy efectivo y luego empezamos ya cultivo con nuestra suelta o estrategia ya sistemática mucho mejor. Aquí tenemos también otra forma también que es como acotar zonas en las que tenemos mucha más incidencia, zonas de más riesgo, y en las que ahí aplicamos toda la artillería, por decirlo de alguna manera, para obtener ese control. Entonces, ¿cómo optimizamos nosotros, cómo optimizaríamos nosotros esa estrategia de control? Pues lo que se hace desde dos puntos de vista. Optimizamos o adaptamos las herramientas ya existentes y luego incorporamos otras nuevas que nos ayuden dentro del protocolo a optimizar ese control. Entonces, básicamente, todas las herramientas de las que hablamos, como decía, muy importante conocer esa biología y conocer que en este caso aquí tenemos pues la parte del ciclo biológico que se produce en la parte aérea de la planta y en el suelo, que serían la pupa y pupa, y a partir de ahí, pues todas las herramientas que podemos utilizar. Como comentaba José también, y para nosotros la herramienta fundamental siempre serían ácaros depredadores, ácaros fitoseidos, y en este caso tenemos varias especies como puede ser Swisky, Cucumeri y Mondonesis, que dependiendo de los momentos y de la situación y de cuál sea el objetivo, pues los podremos ir alternando y ya veremos con distintos tipos de suelto también. Orius y lobularia, fundamental, como decíamos, como ahora veremos, está claramente determinado que va a ser una herramienta fundamental y que también a nivel de flores, Tripus bispinus es una especie florícola. La alimentación, también decir que últimamente dentro de las estrategias algo fundamental es alimentar, ya sea con ácaros presas o con otros sistemas de alimentación totalmente nuevos de los que hemos desarrollado recientemente, esos ácaros depredadores y otros depredadores para mantener un buen establecimiento y mejorar mucho el control de plagas. Placas y rollos azules y amarillos, que ya comentaremos también. Feromonas de agregación y caromonas son herramientas que cada vez se están utilizando más también para el control y seguimiento de las poblaciones de tri. Y luego ya tenemos, aparte, lo que es la fase de suelo, prepupa y pupa, sobre todo, pensando en control de esas fases, pero también adulto en la parte aérea. En este caso, pues tenemos nematodentomopatógenos, como puede ser el Nemafertiae, que digo, se puede aplicar bien a riego o a la parte aérea de la planta y son muy frecuentemente utilizados, como bien sabéis, en muchos tipos de semilleros, viveros y planta ornamental también. Ácaros de suelo, como hipoaspi en este caso, y otra nueva herramienta que es este coleóptero del que ya hablamos anteriormente, que es Atheta coriaria, que tenemos un sistema de cría también muy interesante que comentaremos muy brevemente también. Y, por supuesto, la biodiversidad. La biodiversidad ya está siendo un componente y un vehículo fundamental en todas las estrategias de control biológico en cualquier cultivo. Bueno, aquí tenemos todas las herramientas con los nombres comerciales, que eso no me voy a parar. Y, bueno, ¿en qué consiste la optimización de esta estrategia? Esto muy rápidamente, en el caso de pimiento lo que hicimos, tenemos una estrategia convencional con tus tratamientos iniciales, todo el establecimiento de biodiversidad y reservorio, y luego, pues, las sueltas sistemáticas de ácaros depredadores, en este caso, Swisky, y luego Orius levigatus, a unas dosis determinadas. Pues la optimización, como decíamos, ha sido, por un lado, esas herramientas existentes, incrementar dosis y frecuencia en momentos determinados para mejorar la eficacia y incorporar nuevas herramientas como pueden ser nuevos sistemas de alimentación también, Atheta coriaria a nivel de suelo como otro de los elementos y luego otros ácaros depredadores de cara a invierno que nos ayudan también al control. Entonces, eso requiere una modificación importante y, como digo, que se adapta a cada situación. Y aquí vemos que también es importante esa anticipación. Siempre tenemos que hablar de control integrado, control biológico, sobre todo a nivel preventivo y desde el inicio del cultivo. Y en ornamentales, pues ya recordad que ya estuvimos hablando de que todos los factores que había que tener en cuenta en el control biológico en ornamentales y que difería bastante, había que adaptarse a cada situación en cuanto a especies y variedades, coloraciones y luego saber qué tipo de sistema de suelta de todos los que tenemos disponibles se tiene que utilizar en cada etapa. Y así se desarrollaba el sistema y estrategias también adaptadas con esos sistemas de suelta a cada etapa del cultivo, que ahora no voy a entrar en detalle porque se explicaron ya en su momento. Siempre pongo también esta diapositiva para que hemos dicho claramente que estamos hablando de control integrado y de la importancia de la rotación de esos productos que se pueden utilizar de productos fitosanitarios en una u otra fase del cultivo, esa rotación y alternar modos de acción para evitar resistencia
y para que nos ayuden también a la implementación de la estrategia de control biológico dentro de la estrategia de control integrado. Ahí vemos que tenemos muchas materias activas disponibles, cada una con su eficacia, pero que se pueden ir alternando para obtener un buen control en las fases más críticas y también tener en cuenta, como decíamos, esa persistencia que suelen tener luego que pueden tener para la fauna útil que se va a utilizar. Por eso aparecen algunas de las materias activas aparecen en rojo, otras en naranja, otras en verde, porque se podrían utilizar en cualquier momento. Y luego tenemos todas las herramientas que hemos visto de control biológico y algunas otras soluciones que podríamos hablar de bioprotectores, que pueden ser sustancias básicas de las que se están incorporando en el mercado últimamente. Distintos extractos de plantas y luego también otra serie de herramientas como microbiología, por supuesto, hablando de entomopatógenos, etcétera, que también se han mencionado anteriormente. Y, por otro lado, tenemos dentro de esta optimización de herramientas existentes, esto voy a ir muy rápido porque ya lo hemos visto anteriormente y lo conocemos, como decíamos, ácaros fitoseidos, una de las herramientas sistemáticas, pero que hemos dicho que se modifica en cuanto también a dosis y a frecuencia de utilización. Y aquí tenemos, pues, las condiciones en las que utilizaríamos cada una de las especies y para el control de cada una de las plagas. Aquí vemos las características también de cada una de estas especies de ácaros depredadores. Amblyseus swiftii siempre lo ponemos en el eje central de cualquier sistema de control y luego complementariamente las otras especies según las condiciones ambientales para control tanto de tris como de mosca blanca como de otras cosas. Aquí hablamos de estas tres especies, Amblyseus swiftii. Bueno, vemos también todos los sistemas de suelta que tenemos disponibles, porque como hemos dicho, según la etapa de cultivo, pues iremos con material suelto, distintos tipos de sobres, etcétera, que son sistemas de suelta controlada también que se utilizan durante el cultivo. Amblyseus cucumeris, que tiene un enfoque más para tris puramente, ya sabemos que swiftii tiene un enfoque mosca blanca, trips y también un control colateral de, por ejemplo, de araña roja. Y luego tenemos otra herramienta, otra especie muy importante que es Mondorensis, que nos puede ayudar sobre todo cuando nos aparecen especies que son un poco más desafiantes a nivel de control, porque sabemos que también depreda segundo estadio larvario y también un complemento muy importante de cara a que cuando las temperaturas son un poco más bajas, como ocurre en el caso de cucumeris. Y bueno, aquí vemos, pues también, no me voy a meter en detalle también, porque es muy importante conocer cada especie, para qué tipo de plaga está enfocado, para saber cómo combinarlo dentro de la estrategia. Y aquí vemos las que hemos dicho, swiftii, cucumeris y Mondorensis para tris, pero tenemos otras como Californicus, Andersoni o Persímiles que se utilizarán para el control de araña roja. Como decíamos, la alimentación muy importante, ya conocemos que hay distintas formas de aplicar esos ácaros presa en el cultivo mediante suelta manual o mediante los sopladores, que ahí tenéis esos dos sistemas, y muy importante para mejorar ese establecimiento. Y luego hablaremos de otro nuevo sistema de alimentación muy innovador que nos puede ayudar mucho también. Y también en la guía pues vamos incorporando todas estas herramientas. En cuanto a oro, no me voy a meter mucho en detalle, lo conocéis todos perfectamente, tiene capacidad de control tanto de adultos como de larvas de trips y muy interesante en cualquier estrategia de control, en cualquier tipo de cultivo. No me voy a meter ahora en detalle en el ciclo de desarrollo. Ya sabemos que el tiempo de desarrollo es bastante mayor que, por ejemplo, para el caso de los ácaros depredadores. Se ve bastante influido también su desarrollo por el fotoperiodo, pero se puede utilizar de forma muy adecuada en la estrategia, haciendo la suelta en su momento, incluso buscando un efecto de choque o un establecimiento dependiendo de los cultivos y de la biodiversidad que tengamos. Importante también demostrar que efectivamente tienen capacidad de control para esta especie. En este caso están consumiendo tanto adultos de tris parvoespino como larvas y se ve perfectamente que las detectan de forma inmediata y las empiezan a depredar o a consumir. ¿Vale? Rápidamente también ver que en la guía se aparece. Y bueno, aquí algunos ejemplos de cómo se combina ese Oriula vigatus en este caso con Lobularia marítima en distintos cultivos. Muchos de ellos son ornamentales, viveros de distintos tipos, y aquí vemos algunas formas de situar esa Lobularia marítima en los cultivos para mejorar el establecimiento de Orio en los mismos, ¿vale? Y en cuanto a incorporación de nuevas herramientas, muy rápidamente comentar que se trata pues de un sistema nuevo de alimentación, que vamos a ver muy rápidamente, y de esos coleópteros depredadores de suelo que también estamos incorporando con sistemas de cría en muchos de los protocolos, ¿vale? Entonces, cuanto a este coleóptero depredador de suelo, es Theta coriaria, no me voy a meter mucho en detalle. Como decía, se trata de un coleóptero depredador, tanto el adulto como la larva tiene capacidad de... No sé si es que... perdón, es que se ha saltado. Empiezo por Predafix Plus, que sería este nuevo sistema de alimentación que se ha desarrollado recientemente, que sería pues el primer alimento pulverizable para ácaros depredadores del mercado, y básicamente son huevos puros de un ácaro presa que se pueden
que se aplican directamente con el mismo sistema de pulverización que tenemos de aplicación de cualquier producto en el cultivo, ¿vale? Y que se puede mezclar incluso con otros productos fitosanitarios en la cuba. Entonces, lo que conseguimos es esta distribución perfecta de esos huevos en el cultivo sin desperdiciar nada de producto, como ocurre con otros tipos de alimentos, y vemos que se distribuye perfectamente y les sirve de alimento a estos ácaros depredadores que inmediatamente incrementan su población y mejoran su establecimiento. ¿Vale? Aquí tenemos el Pegasus Plus. Y perdona que me había saltado antes a Z coriare, que es esta feline, y este es el coleóptero depredador que decíamos que tanto el adulto como la larva actúan como controlando cualquier artrópodo de suelo, principalmente tri, algunos eciarios, etcétera, pero cualquier otro artrópodo que se encuentre en un sustrato o en el suelo, son de hábitos más bien nocturnos o crepusculares, y vemos que tenemos un sistema de cría que se ha desarrollado, que es simplemente hay que incorporarlo en el cultivo, se pone un cubo de cría cada 2.000 metros aproximadamente, y lo único que tenemos que hacer es mantenerlo semanalmente para hacer que continuamente vaya generando nuevos individuos que van saliendo del cultivo y van ayudándonos al control. Aquí tenéis algunos detalles en distintos tipos de viveros y semilleros, con la experiencia que llevamos ya acumulada, en ver cómo contribuyen al control, sobre todo, evidentemente, en el caso de TRI, de lo que va a contribuir es al control de esas pupas o prepupas que caen al suelo y limita muchísimo luego la emergencia de esos adultos desde el suelo, que es otra fuente importantísima de inóculos, y de esa manera estamos por supuesto, rompiendo el ciclo. Esto simplemente para que veáis de qué forma ahí tenemos una pupa de TRI y cómo rápidamente la detectan esas larvas, que son muy, muy agresivas y muy móviles, y no lo voy a poner hasta el final para no cansaros mucho y porque no tenemos mucho tiempo, pero veremos que al final también el adulto, no sé si tenemos, sí tenemos posibilidad de ponerlo así, vemos que también tiene esa capacidad de control de esa pupa en el suelo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos algunos detalles más. Y bueno, hay algunas otras herramientas que voy a pasar muy rápido, aquí no me voy a parar para nada, ya sabéis, tipos de placas cromotrópicas, rollos incluso con feromona incorporada, que son algunos de los sistemas que se vienen utilizando para otras especies de TRI y serían perfectamente útiles también en el caso de Parvis pinus, ¿de acuerdo? Y aquí incluso algunas formas de ponerlos de distintas sistemáticas para no entorpecernos y que hagan su función perfectamente. También nematodos entomopatógenos, que los conocéis bastante bien. En este caso lo enfocaríamos en el Nema fertilidad para el control de trips. Ya digo que se pueden utilizar tanto en sustratos como a nivel de foliar para cualquier tipo de cultivo para el control de distintas fases del trip. Y aquí vemos, bueno, que los desarrollos que se han hecho con estos tipos de sistemas de suelta, en muchos también en semilleros, que no me voy a parar en detalle, pero para que se vea que se están desarrollando. Entonces, ¿cómo adaptaríamos ya finalmente toda esta situación a la experiencia que tenemos en cultivo en vivero? Yo he puesto, por ejemplo, el ejemplo de la dipladenia porque fue el origen y es una estrategia que tenemos bastante consolidada y que se está empleando. Normalmente para el control de trip, tanto de tris como de mosca blanca como de araña roja tenemos una estrategia bien establecida, no me voy a meter en detalle, puesto que se ha explicado en anteriores webinars, pero se ve que se basa mucho en la utilización de distintos sistemas de suelta de ácaros depredadores, Amblysioides suisci, Amblysioides cucumeri, distintas especies también para el control de arañas, como Andersoni, Californicus o Phytosiulus, e incluso parasitoides de mosca blanca, como es el caso de los blisters que vemos aquí, de Hermoceros eremicus, que es un sistema de suelta también bastante interesante. Y en este caso, la adaptación de las estrategias, precisamente por la incidencia de Tris Parvis pinus, pues básicamente consistió en hacer desde el inicio tratamientos iniciales, sobre todo pensando en el ciclo más crítico, que sería, por supuesto, iniciándolo a finales de primavera, principios de verano. Entonces, pues desde junio hasta diciembre, pues en muchos de los casos se tiene que recurrir a hacer alternar con todo este tipo de productos que decíamos, que conocemos bastante bien y que se pueden utilizar perfectamente con modulación diferente, evitando esa resistencia. Entonces, tenemos tratamientos de esqueje y desinfección de invernadero, luego esos tratamientos desde plantación, desde junio a diciembre, como decíamos prácticamente, y luego ya se iniciaría todo el protocolo de suelta en ese ciclo concreto, que consistiría ya pues, en las sueltas de Amblysioides suisci, ya sabéis que se utilizan sobres de suelta controlada al principio, y luego se van combinando distintos ácaros en material suelto también con alimentación para ir manteniendo raya durante todo el ciclo de cultivo al Parvis pinus, junto con lobularia, con el orio combinado con lobularia y otras herramientas de las que hemos estado hablando. Pero básicamente ahí pues sí que vamos a tener que recurrir más que nunca a esa combinación de herramientas, y durante una fase de cultivo pues sí tendremos que recurrir a esa combinación de tratamientos que ya hemos
que ya hemos comentado. Y luego otros cultivos muy rápidamente, pues también hay otros muchos de los que se tiene cierta experiencia en jazmines, algunos en albergia, etcétera, en los que también se hacen tratamientos en la fase inicial del cultivo según ciclo y si es necesario, y en estos casos también cobran importancia otros ácaros depredadores como Bondorensis, porque en algunos casos, como hemos dicho, pueden aparecer otras especies como Equinotris y en ese caso pues recurrimos a especies que sabemos que son más efectivas para su control. Y luego, ya para terminar, hablar también de, por ejemplo, los plantones de cítricos, como decía, que pueden verse afectados, no es al aire libre ya lo que es el cultivo de cítricos, pero sí en estos plantones y en estos viveros de cítricos. Y en ese caso también ahí se establecen tratamientos desde agosto, septiembre más o menos, en función de la presencia que vamos observando, y luego llevamos consultas de Zwicky con su alimentación y se va también complementando con sueltas de otros ácaros para el control de araña roja. Decir también que esta estrategia, estamos viendo que parecen estrategias muy bien definidas y en eso se trabaja, pero en todos los casos es muy importante hacer el seguimiento a cada explotación, según tus instalaciones, según tu ciclo de cultivo y personalizar mucho, en la medida de lo posible, todo lo que es la estrategia, basándonos en estos pilares fundamentales que ya tenemos establecido. Y así en muchos tipos de cultivo y viveros pues, se están estableciendo estos tipos de protocolos y estrategias cada vez más para conseguir todo un control eficaz de todas estas plagas, ¿no? Y finalmente, estos puntos claves son comunes, tanto ornamentales como hortícolas, como cualquier tipo de cultivo, y son los que hemos establecido un poco, en base a la experiencia que hemos tenido aquí también en la Almería, que esa detección precoz y anticipación es fundamental. Hay que hacer un monitoreo y seguimiento muy intenso, identificar los primeros focos y realizar una estrategia siempre preventiva. Aquí el principal error en Almería que hemos cometido en las últimas campañas, no todos, por supuesto, no todos los productores, evidentemente, pero sí, donde ha habido problemas, el principal error ha sido que se ha empezado muy tarde a hacer las sueltas, mucho más tarde de lo que recomendamos, por intentar hacer una serie de aplicaciones en fitosanitarias en momentos y repetitivas, en momentos en los que ya no se aconsejaban, y entonces ya cuando pretendemos hacer ese establecimiento de la fauna auxiliar, ya es tarde y es cuando realmente tenemos esos problemas. ¿De acuerdo? Importante también lo que he dicho, que ya lo veremos ahora al final, que es básicamente intentar actuar sobre esas invasiones que tenemos repentinas y masivas de adultos, trabajando también antes de empezar el cultivo sobre el cultivo del entorno. Atención a los tratamientos fitosanitarios, esto ya hemos hablado, que es muy importante esa rotación, conocer muy bien la compatibilidad que tienen con la fauna y esa alternancia de modos de acción. Aquí, muy importante también el manejo de cultivos. Se está viendo que muchas de las operaciones de cultivo nos pueden ayudar muchísimo a mejorar ese control en hortícolas, pero esto también se hace extensivo a ornamentales. Y esa hermeticidad en las explotaciones o en las instalaciones, que muchas veces, quizá en ornamentales, la mayoría de los cultivos tienen más sistemas también activos de ventilación, etcétera, y son más herméticos, pero muchas de las instalaciones de aquí todavía, y eso es muy difícil de cambiar, son muy poco herméticas. Entonces, eso hace que las invasiones sean más continuas. Y luego, introducción de biodiversidad, eso ya hemos hablado largo y tendido, la importancia como vehículo. Y luego, el manejo de condiciones ambientales en cualquier tipo de cultivo es fundamental. Aquí cada vez se están concienciando más todo el mundo en ese manejo de blanqueo, de las ventilaciones, del incremento de humedad para favorecer también el desarrollo de la fauna auxiliar, aparte de la biodiversidad, y está mejorando muchísimo la eficacia de las estrategias. Ya para terminar, alimentación, como decíamos, también muy importante en las estrategias para mejorar establecimientos. Y finalmente, aquí habla de mantener estrategias de control biológico en ciclo de primavera y es precisamente de lo que estamos hablando, de una asignatura que aquí seguimos teniendo pendiente en muchas de las zonas, de que hay que darle continuidad a esas estrategias o por lo menos asegurarnos de que cultivos que arranquemos, que vengan de primavera, no sean un foco de infección para los nuevos. Y yo creo que con esto doy por terminada la presentación y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Menuda tesis doctoral sobre parvoespinos. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, a ver, nuestra preocupación, si quieres deja de compartir pantalla. Sí, voy a ver si lo consigo porque tengo aquí un poco de... Ahora, vale, perdón. Para nosotros, la preocupación al respecto del parvoespinos es un trips que, a ver, nosotros lo conocíamos por la entrada en ornamentales y no fue tan grave. Pero sí que nos preocupa, no fue tan grave en su momento, cuando se detectó. En estos momentos, pues sí, la verdad es que la incidencia es bastante mayor. Y lo que comentas de la entrada, bueno, pues desde fuera, entonces, desde otros cultivos que nos pueden invadir la
bueno, pues la zona productiva nuestra y demás. Eso es a tener en cuenta. Bueno, como hay preguntas, pues los voy a comentar. Empezamos con Javier Rojas. Ha hecho una pregunta que yo creo que va dirigida a José Catalán, pero bueno, podéis contestar los dos. Os abrís micro y directamente podéis contestar los dos libremente. Habla sobre cómo implementar las estrategias de control integrado de plagas en regiones como Sevilla, donde abundan muchos cítricos. Libremente. Pues, bueno, si se refiere al tema de Streptococcus auranti, las estrategias de control a implementar es un poco lo que decíamos en la presentación. El seguimiento prematuro es clave, saber si tenemos o no en nuestra parcela la plaga realmente, y si es así, hacer el seguimiento en brotación y ver que durante esos muestreos ver si sube la población. Si sube la población, tendríamos que hacer una aplicación seguramente fitosanitaria. Y después lo que he comentado, importante también trabajar con el control biológico de conservación, ya que por lo que hemos visto el comportamiento de los enemigos naturales que estamos viendo, sobre todo de citoseidos, en este caso de Eusebius, que lo tenemos de manera natural en nuestros campos, pueden realizar un buen trabajo de control, ayudarnos, no por sí mismos van a realizar un control absoluto de la plaga, pero sí integrar, hacer una gestión integrada, digamos, ¿no? Y esos otros métodos, en la manera que se puedan implementar todos los otros métodos de control, pues hacerlo. Pero es un poco, de momento lo que vemos es que es eso, seguimiento y tener muy presente que el periodo crítico, en el caso, por ejemplo, de los cítricos que me hablan, pues ese periodo de posfloración, caída de pétalos hasta que el fruto tiene 3-5 centímetros, es la clave. Hola, José. ¿Se me oye? Sí. Mira, en la situación de Sevilla, comparada con la de Valencia, que por cierto, enhorabuena por todo el material que tenéis de Livia en el Jeep, porque es una maravilla. Me gustaría de ver cómo de capaz es de implementarse todo lo que vosotros explicáis como manual ahí a una región como Sevilla, ¿no? Que fíjate, en Valencia tenéis todo muy distribuido en pequeñas parcelas mucho más pequeñas de cultivo, hay más diversidad, ¿no? Estáis aplicando la agroecología bastante bien, pero Sevilla tiene una dinámica en la que los campos son de extensiones enormes, tanto de olivo como de cítrico, se está plantando un montón de almendro también, que siempre ha habido, y el olivo no para de crecer. Entonces, si una plaga como esta aparece en Sevilla, causaría unos estragos brutales, con el clima tan seco, con la gran humedad que hay. Entonces, mi temor con esto es, si yo cojo vuestro manual de instrucciones de Livia y lo intento aplicar a Sevilla como provincia, a una explotación, ¿qué podríamos hacer? Porque no tenemos la misma situación a No, nivel del cultivo, ¿no? sí, sí, como dices, la principal diferencia, aparte de las climáticas, que también puede tener mucha relevancia en este aspecto, quiero decir, a lo mejor la pluviometría en Sevilla, en algunas regiones de la provincia de Sevilla, pues os pueden beneficiar porque, según tengo entendido, sí que a lo mejor el régimen pluviométrico puede ser mayor, y esto, como he dicho en la presentación, lo que le favorece mucho al incremento de población son sequedad y temperatura a este TRIPS. Y por otra parte, como dices, las extensiones o las fincas que tenéis en la provincia de Sevilla, pues de ese manual que nosotros tenemos, pues sería intentar acoplar allí lo que buenamente podáis. Quiero decir, si es establecimiento de cubiertas vegetales, si lo podéis establecer, que eso sí que se puede establecer, incluso es más cómodo establecer en una finca de grandes dimensiones que en parcelas pequeñas como las que podemos tener en gran parte de aquí de la Comunidad Valenciana, pues eso son medidas que sí que podéis implementar, yo creo que de manera más o menos óptima allí en la manera de cultivo que hay, sobre todo en la zona de Andalucía. Y por otra, pues eso, lo que os comento, mucha vigilancia y de hecho en la zona de Huelva, hablando con compañeros de allí y intercambiando experiencias, pues de hecho
yo creo que a lo mejor también es debido a la situación o a condiciones climáticas, pues parece que tuvieron al principio un repunte importante, pero luego ha habido como un cierto equilibrio. Y no sé esta última campaña exactamente cómo habrá ido en las fincas de Huelva, pero bueno, un poco lo Sí, que... a ver, entiendo lo que dices y la verdad es que tienes toda la razón que al tener unas lluvias más bestias, hablando mal y pronto, tenemos esa ventaja. Pero el problema es que los agricultores, ellos llevan, aunque sea una cooperativa, llevan años haciéndolo todo igual y convencerlo para que apliquen las cubiertas es una problemática que estamos teniendo mucho en el sector que es muy difícil. Yo acabo de salir del máster y estoy viendo que los agricultores quieren mejorar el cultivo, pero les da miedo atreverse a probar cosas nuevas. Y hace falta como intermediarios. Luego lo que tú hablas de las cubiertas me parece fantástico y me gustaría preguntarte, ¿la cubierta de aluminizada o metálica es mejor que la de plástico en una provincia como Pues Sevilla? estamos en ello. Estamos evaluándola para este TRIPS concretamente. Vimos que para el TRIPS de la orquídea sí funcionaba muy bien, nos funcionó muy bien. También tengo que decirte que creo que en el caso del TRIPS de la orquídea el porcentaje de pupas que se lanza al suelo a realizar la pupación es más elevado que creo que lo que ocurre con Strychnotrix auranti, que dependiendo de la climatología un porcentaje de esa pupación se produce más en el árbol. Pero estamos evaluándolo y es un ensayo que tenemos en marcha. Ya te digo, este tipo de ensayos son un poco largos para evaluar y para poder sacar conclusiones porque no te puede salir un año como este que la climatología pues, ha sido un poco favorable desde el punto de vista del agricultor, de que las condiciones para la plaga no han sido todo lo óptimas que podrían ser y tenemos que repetir, tenemos que continuar estos muestreos durante 2 o incluso 3 años para tener unas conclusiones robustas. Pero sí, en principio puede ser una buena solución. Lo que pasa es que la Vale. implementación de esto en campo pues es otro de los problemas y somos conscientes de que a lo mejor una plantonada, una plantación nueva se podría instaurar esto, pero en plantaciones ya maduras o adultas pues se complicaría la cosa. Vale, muchas gracias, José, de verdad. Muy buena presentación y me ha gustado mucho. Gracias. Bueno, seguimos con las preguntas. Tenemos otra pregunta. También entiendo que para José, porque ha sido nada más terminar la ponencia. Bueno, Ángel Pérez nos dice, hola, buenos días. ¿Cómo puede llegar a afectar la lluvia fuerte en el viaje? Entiendo que es el viaje de los Strychnotrips, en el vuelo de los Strychnotrips, porque parece que no le afecta en la zona de Valencia. Entiendo que no le afecta la lluvia fuerte. Si puedes comentarnos brevemente, José, Bueno, porque nos estamos sí, pasando de tiempo bastante. sí que la lluvia sí que le afecta, ¿eh? La lluvia sí que le afecta. Lo que pasa es que tienen que ser periodos, no solo una lluvia esporádica y con pocos litros va a tener un efecto realmente visible sobre la población de la plaga, pero periodos relativamente cortos, medios, largos de lluvia con cierta intensidad sí que tienen una merma en lo que es la población el incremento de la población de Strychnotrips. Vale, siguiendo con las preguntas que se nos han planteado, ya estamos casi acabando. Nos ha comentado Javier sobre la época de siembra en Almería, cambiarla como la tienen en Cartagena. Eso lo contesto yo. Un poco. A ver, nosotros cuando tenemos distribuidas las épocas de siembra es por una cuestión comercial, no es en España, principalmente es por una cuestión comercial y nos hemos adaptado para poder llegar a todos los mercados en las mejores condiciones. Cambiarla, sí, claro, se puede cambiar, sí. Podríamos cambiarla a nivel técnico, podemos hacerlo, pero nos arriesgamos a entrar en competencia a unas zonas con otras, lo cual sería contraproducente. Es mejor establecer, a mi entender, como agrónomo, es mejor el intentar establecer una estrategia general, que es lo que nos han venido recomendando los dos ponentes, para empezar a conocer bien la biología, ver dónde estamos y qué tenemos y anticiparnos a los problemas que tenemos con medios culturales, con una monitorización de poblaciones, con unas medidas además profilácticas muy elevadas. Estamos viendo que los dos tips nos están viniendo de
pues en gran parte de viveros productores de planta pequeña. Entonces, bueno, pues, el tema sería ese, a mi entender. Siguiente pregunta sobre si podía ser un transmisor, ¿vale? Si se pueden transmitir virosis con estos trips y dónde se esconden, si es en la turba, en la hoja. Bueno, hemos visto que a algunos les gusta mucho el peciolo y, bueno, bajan al suelo, a sustratos, a colocar los huevos, ¿no? Entonces, no sé, ¿estos habéis detectado, José, habéis detectado, Manuel, que estos trips de los que hemos hablado hoy puedan ser portadores de virosis y, por tanto, actuar como vectores? Yo creo que Manuel igual sabe más algo de esto, pero respecto a Uranti, creo que no está citado como transmisor. En cambio, otras especies de Stryctotrips, como el dorsalis, sí que creo que están citadas como transmisoras de virosis. Pero en el caso de Stryctotrips auranti, no está citado como transmisor. Y en el caso de parvispino, afortunadamente, aquí el que más nos preocupa de siempre es el virus de bronceado, por supuesto, el escote. No es transmisor y muchas veces también lo que hay que fijarse en el caso de que alguno tuviese alguna capacidad de transmisión, también es esa eficacia transmisora. Que en este caso de lo que se trata es de que no nos preocupen los cultivos que nos... Ya sabemos que hay algunas que también, incluso algunas son muy específicas, virosis muy específicas de cultivos ornamentales que transmitía Franquiniela, y en ese sentido yo creo que no debemos preocuparnos por lo que sabemos hasta el momento. Bueno, creo que nos dejéis un poco más tranquilos. Bueno, pues vamos a terminar aquí la jornada. Muchísimas gracias a los dos por las magníficas ponencias que habéis realizado. La verdad es que os agradecemos el haber estado aquí, agradecemos tanto a Bioline Iberia como a Livia, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el que siempre estáis ahí cuando os llamamos. Ya os emplazo ir buscándoos un hueco para el mes de marzo-abril. Veremos cuándo lo definimos, cuando tengamos datos, pero vamos, ya os emplazo para hablar de esto, ¿vale? Al inicio de la próxima campaña, para ver qué hemos aprendido a lo largo de esta y durante el invierno. Y sí que agradecer la colaboración también de lo que es la Consejería de Agricultura, que siempre está aquí, el Servicio de Sanidad Vegetal, que nos ayuda a montar este tipo de actos y siempre nos ayuda en cualquier duda de cuestión que tenemos. Solamente como antes ya de finalizar del todo, el comentar que lo hemos visto en la afección de trips en lo que es en cítricos, lo hemos visto en otros frutales, hemos visto en algunas hortícolas, pero esto es algo que afecta a va a afectar a más cultivos, son polífagos, son muy polífagos, y cuando entran con grandes cantidades, pues es bastante importante. Entonces, bueno, pues os agradecería que sigáis en la línea que vais de investigar y, por favor, que esto, pues las citas que has hecho, José, a Albicia, que es una especie que está plantándose muchísimo, Grevillas, es todo un clásico en la jardinería actual, pero claro, Rosas, Liburnos, Calancho, eso es algo que a nosotros nos tiene que hacer estar atentos. Y nada, recordar que no tenemos las herramientas de hace 30 años, que las herramientas son distintas, la situación ha cambiado y por eso tenemos que conocer las plagas, las enfermedades, los cultivos y anticiparnos. Bueno, pues muchísimas gracias por la participación también a todos los oyentes y bueno, nada más. Es que no queda nada más que decir, habéis hecho unas ponencias magníficas. Gracias, José, gracias, Manuel. Gracias. Pues damos por finalizada aquí la jornada. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.